No sabemos de dónde venimos, ni hacia dónde vamos. Quizá todo se resuma en un efímero instante de existencia rodeado de una oscura eternidad de nada en ambos lados. A lo mejor estuviste un tiempo infinito sin existir y naciste condenado a morir. Nadie se escaparía del no existir, que volvería a ser eterno tras morir. ¿Es el final igual que el principio? Quizá sí, o quizá no. ¿Y si hay un Dios? 4.200 religiones hay en el mundo. Todas clavan sus raíces en lo mismo, el vértigo que nos provoca el abismo de la muerte, el mayor rechazo a algo que puede llegar a sentir un ser vivo. O eso creemos, porque hay una cuestión incluso aún más difícil de aceptar, el hecho de saber que, incluso mientras vivimos, estamos muertos. Recordemos qué es lo que eres realmente. Cada 7 años, la práctica totalidad de los átomos de tu cuerpo han sido reemplazados por otros que has adquirido con lo que comes, por lo que tu cuerpo como tal no es tú. Sí que es nuestra la configuración, el patrón por el que se ordenan estos átomos. Pero esto es algo abstracto. Por lo que, desde una perspectiva corpórea, nuestra única identidad real es algo que realmente no existe. Sigue unas normas hechas de átomos que cambian, que a su vez nos hacen estar en un cuerpo distinto a cada instante. Por lo que debemos buscar en otro sitio. Y ya debes saber hacia dónde voy. Efectivamente, aquella cosa tan difícil de entender, de medir, de experimentar con ella, pero que, sin embargo, no es abstracta, porque la sientes. Aquella cosa que todos tenemos, aunque tan solo podemos estar seguros de la existencia de la nuestra. Nunca vas a poder saber si yo soy consciente como tú. Ninguna otra persona, en realidad. Podríamos ser el único ente real en un universo creado por nosotros mismos. Pero ahora mismo eso te debería dar igual. Porque hoy el problema está con tu conciencia. Tras aceptar que nuestros cuerpos físicos cambian por completo al cabo de pocos años, nos aferramos desesperadamente a ella como aquella última cosa a la que sí podemos atribuir nuestra existencia. Porque por mucho que nuestros cuerpos cambien, tenemos un flujo constante de conciencia que nos acompaña desde que nacimos. O eso nos hace creer nuestro cerebro. ¿Alguna vez has sentido miedo o rechazo a la muerte? Yo sí. Pero el dios de la tecnología me calmaba. Tenía esperanzas de que cuando llegara el día pudiera simplemente transferir mi conciencia a un ordenador, inteligencia artificial o simulación, donde yo escogería la muerte y no ella a mí. Pero luego me di cuenta de una deprimente realidad. Mi dios era una farsa. ¿Qué quería transferir si en realidad no hay nada que transferir? Creo que hasta este punto estamos de acuerdo en que el flujo constante de información y de sentimientos que experimentamos a cada instante es lo único que realmente es nuestro. El problema viene cuando te das cuenta de que la conciencia de la que hablamos se apaga cuando te anestesian todo el cuerpo, en una operación, o cuando te mareas, o más sencillo, cada noche al dormir. Cada día nace un nuevo tú que cree ser el mismo de ayer, pero realmente tu tú de ayer murió, y tú crees ser él porque conserva sus recuerdos y su forma de ser. Lo mismo que creerá otra persona que nacerá mañana en tu cuerpo cuando salga de la fase profunda del sueño, mientras tú ya te has desvanecido de la existencia. Analicemos cómo tu cerebro engaña al ser vivo que crea cada día para que le sirva. De una forma simplificada tenemos a 3 estructuras muertas en nuestras cabezas que hacen conjuntamente un perfecto trabajo de seducción.
La primera de ellas es la que yo llamo la biblioteca de los recuerdos. Allí hay dos entes, un bibliotecario que se encarga de transcribir en libros todo lo que tú vas viendo y un orador que te cuenta todo lo que quieras saber de las vidas que anteriormente ocuparon ese cerebro, pues tiene acceso a todos los libros. La existencia de la biblioteca como una cosa totalmente aparte de nuestro ser se ve claramente en aquellas personas que padecen de Alzheimer. Personas como tú y yo, con sus sentimientos, su personalidad, pero que parece que acaban de nacer. No saben quiénes son ni ellos ni los que les rodean, ni dónde están, ni por qué. Al preguntarles, todos sienten como si su vida hubiera empezado al despertarse ese día. El bibliotecario y el orador son los encargados de evitar eso, y lo hacen perpetuando el engaño de que quien escribió los anteriores capítulos fuiste tú. ¿Y cómo no les va a funcionar? Pues sientes esos capítulos como si fueran tuyos. De hecho, hoy lo son, solo que no los escribiste tú. Luego tenemos a la segunda estructura, tu arquitectura cerebral, que por influencia genética y ambiental se ha ido moldeando, dando lugar a la personalidad que te identifica. Pero no eres tú, no necesitas de esa parte para existir. Una vez más, en pacientes de Alzheimer avanzado, estas zonas son destruidas. La persona pierde su personalidad, pero sigue existiendo el ente que siente, que piensa. Y no hace falta recurrir a personas con esta enfermedad. Esta estructura cambia drásticamente a lo largo del tiempo. Nuestra forma de ser no es constante. Pero, en esencia, la naturaleza del ente pensante sigue siendo la misma. Simplemente pensamos de forma diferente. Y con esto llegamos a la última estructura encargada del engaño, el flujo constante de sensaciones e información que nos envían nuestros sentidos. Ahora mismo estás viendo este vídeo y esto te hace sentir vivo. El flujo continuo de experiencias parece ser parte de tu vida. Pero, una vez más, tu existencia no depende de ellos. Esa información está muerta, no piensa por sí misma. Si quitamos todas estas cosas, nos queda un último ente desnudo, aislado. Lo que realmente eres, el ente pensante como tal, que lo hemos podido medir. Aún no sabemos del todo bien cómo funciona, pero se puede detectar mediante ondas de radio o fisiológicamente hablando, pues aparece cuando un fluido llamado acetilcolina inunda el cerebro. Este fluido conecta muchas neuronas y otras células situadas en varias partes del cerebro y en ese momento aparece el ente pensante, fluido que desaparece cada noche, desconectando al ente. Por eso podríamos decir que cada noche te mueres. Las tres estructuras inertes siguen existiendo. Sí, las neuronas individuales siguen vivas, claro, pero la única parte consciente de este cúmulo de estructuras desaparece. Dormir es como morir, un chapuzón momentáneo al oscuro océano de la eternidad de inexistencia que quizá nos aguarde al final del túnel de la vida, solo que en vez de luz aguarda oscuridad. ¿O y si en realidad al final del túnel sí que hay luz? Ha habido algunos casos muy concretos y por ello muy valiosos de personas que han muerto para posteriormente volver a nacer. Esto es posible porque a estas personas se les detuvo el corazón, dejaron de respirar o se paró su actividad cerebral durante tan solo unos segundos o unos minutos. Personas que, tras ser resucitadas, contaron sus experiencias, que parecen seguir un patrón, una sucesión de eventos bastante común. Lo primero es una realización de estar muerto, algo que viene acompañado de una sensación de paz, bienestar e indulgencia, emociones positivas, así como una sensación de abandono del cuerpo, una percepción de este desde una posición externa, a veces observando a profesionales médicos que realizan esfuerzos de resucitación. Entonces se llega a la famosa experiencia de túnel, que en algunas personas se convierte en una entrada a la oscuridad. Otras describen una sensación de, efectivamente, atravesar un túnel, seguido de una inmersión repentina en una luz que se comunica con la persona. Entonces se da la aparición de seres queridos vestidos de blanco y, justo después, el clásico ver pasar toda tu vida por delante de tus ojos. Luego se siente una renuncia a regresar al cuerpo, pero en todos estos casos es una renuncia no cumplida, pues cada vez se sienten nuevamente más dentro del cuerpo hasta que despiertan en la cama del hospital. Curiosamente, en función de la religión de estas personas, las experiencias cambian un poco. Las batas no son blancas o en vez de escalera hay pasillo. Esto ocurre porque estas personas realmente no mueren. Simplemente experimentan fuertes alucinaciones por la privación de oxígeno que están teniendo sus cerebros, que no llegan al punto de no retorno y por eso vuelven a despertar. Y es que aquí nos encontramos con un problema de definición. El corazón puede dejar de latir, pero el cerebro seguir funcionando. La ciencia aún no tiene claro dónde se debería establecer el límite de la muerte durante los primeros minutos.
Aunque si hay algo seguro, es que cuando la consciencia deja de estar conectada del todo, entonces sí que no hay vuelta atrás. Fíjate que he dicho conectada del todo. No lo he dicho en vano. Ya me conocéis, no me iba a quedar de brazos cruzados aceptando que el Martí que estás escuchando ya está muerto. Y es que ahora te diré que hay un rayo de esperanza, aunque para algunos puede ser todo lo contrario. Y es que podría no existir una única conciencia en tu mente. Cuando duermes, el cerebro, la mayor maquinaria de manipulación que la evolución ha creado, sigue trabajando y da nacimiento a lo que se llaman los otros dos estados de la consciencia. Cuando sueñas, hay algo que existe en el sueño sin ser consciente de tu yo exterior. Para ese ente, cada noche es una vida única, porque es diferente, ¿verdad? Parece una vida nueva que acaba de empezar, con algunas manifestaciones del mundo real, pero desde luego no experimenta sensación de continuidad. Los recuerdos del mundo real no son de fácil acceso. Al revés, sí, lo son, algo que me parece un poco injusto para él. Cada noche es una vida diferente. Y esto es porque tu cerebro está usando al ente dormido para engañar a la conciencia normal, la que está viendo este vídeo. Concretamente, el encargado de esta faena es el bibliotecario, que se pone a transcribir los recuerdos que has acumulado durante el día, ya que debe hacerlo durante la noche para no molestar. La biblioteca se llena de actividad, un ajetreo constante que no permite que los libros sean consultados con la misma facilidad, y con un bibliotecario ocupado que apenas puede registrar los recuerdos de esta otra consciencia. Esto es el culpable de que durante los sueños tengamos un acceso tan restringido a nuestros recuerdos, y de que, a la vez, no podamos recordar la mayoría de los sueños, ya que el bibliotecario solo está interesado en servir recuerdos al único ente que le da de comer. Este es, pues, uno de los 3 estados de la consciencia más aceptados por la psicología, llamado estado del sueño. El otro es el normal, el que sientes ahora. El tercero es el que se produce durante la fase profunda del sueño, donde no está claro si soñamos todo el rato o no. Ahí afloran otros entes pensantes del cerebro, que normalmente nuestro secuestrador se encarga de filtrar, como el subconsciente, por ejemplo, y la fabricación de recuerdos se detiene por completo. Por eso es tan difícil caracterizar este tercer estado de la consciencia. Si tú consideras que estos estados de consciencia pertenecen a un mismo ser, tú, ya es cosa tuya. Si crees que son el mismo, hazlo asumiendo que el que experimenta los sueños jamás sabrá que tú piensas así, y seguirán haciendo, viviendo y muriendo una vida distinta y sin continuidad cada noche, que para él será real. Es más, ¿cómo sabes que tu yo que sueña no es el real de los dos? ¿Y tú no eres más que su sueño que cree ser el real? Cuando dormimos pensamos ser el yo real. ¿Por qué no podría ser al revés? Y en el caso de que aceptes que realmente los diferentes estados de la conciencia no son el mismo ente pensante y tan solo sois usuarios que compartís biblioteca, entonces seguimos con el problema de la no continuidad existencial. Pero es que la cosa no se acaba aquí. Mira esto, qué guay, ¿eh? Te diría que es una ilusión óptica divertida, pero es que también es una posible demostración de que la actualización de nuestra consciencia es periódica, es decir, que ésta se apaga y enciende constantemente, concretamente cada 140 milisegundos. Mueres varias veces por segundo, porque cuando el cubo parpadeante aparece, está perfectamente alineado con el que se mueve, y tú no lo ves así, porque en cierto modo estabas muerto cuando se alinearon. Ojo, porque en un vídeo pasado vimos cómo el cerebro funciona con unos frames por segundo determinados, pero no quiero que os confundáis. Esto no tiene nada que ver aquí. En todo caso nos perderíamos la aparición del cubito parpadeante, pero no lo veríamos un poco a la derecha o a la izquierda de donde está realmente. En un estudio se pidió a unas personas que marcaran con un puntero el lugar donde habían visto el cubo en movimiento, para encontrar que, de media, la posición más señalada era una que se correspondía con 50 milisegundos hacia el futuro de la posición real del cubo, una posición ligeramente adelantada al perfecto alineamiento. Sin embargo, las mismas personas a veces veían el cubo en una posición de pasado, es decir, creían haberlo visto aparecer antes de que se alineara. Otras veces sencillamente acertaban su posición real. Y lo que se encontró es que, tras analizar las ondas cerebrales de 2 regiones del cerebro relacionadas con la conciencia mientras las personas hacían el experimento, se observó en las 2 zonas un patrón cíclico, un patrón en el que se producían picos y valles muy característicos en la intensidad de las ondas cerebrales de forma repetitiva. Y lo sorprendente es que cuando los picos coincidían en el tiempo con la aparición del cubo estático, la ilusión óptica no se producía, pero si cuando en la animación se producía el alineamiento
confinamiento, la actividad de la consciencia de la persona pasaba por un momento de valle, la persona padecía una interpretación errónea de la realidad. Los mecanismos concretos que producen este efecto son desconocidos, pero el hecho de que un patrón cíclico relacionado con la actividad de la consciencia distorsione nuestro flujo de información de forma temporal y además los patrones de las ondas coincidan con los porcentajes de acierto podría indicar que la consciencia es algo puntual, que se activa y se desactiva de forma cíclica cada unos 140 milisegundos. Por lo que ya lo tienes. No solo nos morimos al dormir, sino que, en realidad, la perfecta máquina de engaño que es nuestro cerebro coge los trocitos de los cuales está hecha nuestra existencia, los pega y nos hace creer que vivimos en un flujo constante de vida, cuando realmente, como si fuéramos una lámpara con su frecuencia de corriente eléctrica, parpadeamos continuamente entre la luz y la oscuridad. Pero no te preocupes, no debes sentirte mal. Todo es cuestión de perspectiva. ¿Por qué te conformas con 100 años de existencia, pero 100 milisegundos te parecen poco? ¿Cuál es tu definición de existir? Hemos visto que la consciencia normal no es más que la punta del iceberg de un subconsciente que siempre está funcionando, moldeando nuestra mente. Eso podría ser tu yo constante. ¿Qué significa nacer y morir? El dios de la simulación ilustra muy bien esta pregunta. Me refiero a la posibilidad de que realmente nuestra existencia sí sea continua y eterna, pero de momento estemos encerrados en una simulación creada en otro universo. Entonces, al morir, ¿naceríamos? ¿Quién sería nuestro Dios entonces? ¿Nosotros, únicos creadores de nuestra existencia interdimensional? Y, hablando de simulaciones, ¿qué hay de aquello de crear nosotros la nuestra para ser inmortales? Fíjate que, aunque algún día resolvamos el dilema de la consciencia, seguiremos condenados a la muerte. Puede que sí, que finalmente encontremos algo eterno que copiar. Pero cuando entremos a la simulación, el clon mortal que se quede en la Tierra siempre será inevitable. Podríamos desconectar su cerebro cuando se hiciera la transferencia, pero ¿no sería eso asesinato? ¿O nacimiento? Si lo dejaras vivo, ¿te convertirías en su dios o en su enemigo? ¿Y si ya lo eres, pero él nunca quiso verte sufrir? ¿Qué eres, en realidad? ¿Una parte de una mente donde coexisten varios entes? ¿Un sueño? ¿Un fluido? ¿Un muerto? ¿Un dios? ¿Un conjunto de recuerdos? ¿Unas neuronas? ¿Un engaño? ¿Un programa? ¿Una copia? Muchas gracias por ver el vídeo y adiós.